Hay un silencio que precede a toda creación, un vacío fértil donde las posibilidades aún no han colapsado en formas específicas, donde el futuro existe como probabilidad pura sin comprometerse con ninguna dirección particular. En ese espacio infinitesimal entre el impulso y la acción, entre el deseo y su manifestación, entre el pensamiento y la experiencia que genera, opera una ley tan fundamental que sostiene la arquitectura entera del universo visible e invisible. No es compleja, no requiere años de estudio para comprenderla, no está guardada en textos antiguos accesibles solo para iniciados, no necesita rituales elaborados ni sacrificios prolongados. Es tan simple que un niño la entiende intuitivamente antes de que el condicionamiento social le enseñe a dudar de su propia percepción directa. Tan elemental que puede transformar una existencia completa en el tiempo que toma reconocerla genuinamente. Tan inmediata que está operando ahora mismo, en este preciso instante, colapsando el océano infinito de posibilidades cuánticas en la experiencia específica y singular que llamas tu vida. Y sin embargo, a pesar de esta simplicidad radical y absoluta, a pesar de que cada ser humano la está usando constantemente en cada momento de existencia consciente, casi nadie la practica con intención deliberada. No porque sea difícil de ejecutar, sino porque su claridad expone todas las excusas cuidadosamente construidas, todas las historias elaboradamente tejidas, todas las razones sofisticadamente justificadas que la mente ha erigido como murallas protectoras para explicar por qué la vida es exactamente como es, en lugar de como el corazón secretamente sabe que podría ser. Si te está gustando este video, quiero contarte algo. Ya ha salido a la venta mi nuevo libro virtual, La Mente Abundante. Si quieres dar un nuevo paso para ampliar tu conciencia, este libro es el indicado. Está disponible con descuento hasta fin de año y también puedes leer una versión gratuita para ver si te gusta. El enlace a la web está en la descripción y en el comentario fijado. Sigamos con el video. La humanidad ha dedicado milenios enteros a la búsqueda del conocimiento oculto. Ha excavado las tumbas de civilizaciones extintas esperando desenterrar sabiduría perdida. Ha descifrado jeroglíficos en paredes de templos antiguos, buscando fórmulas mágicas que concedan poder sobre la realidad. Ha traducido textos sagrados en lenguas muertas, intentando extraer secretos que transformen la condición humana. Ha construido sistemas filosóficos de complejidad monumental, teorías teológicas de sutileza infinita, prácticas espirituales de disciplina extrema, todo fundamentado en la suposición implícita de que la transformación verdadera debe ser difícil de alcanzar, que el poder genuino debe ganarse a través de pruebas arduas, que la manifestación consciente requiere sacrificio prolongado y esfuerzo heroico sostenido durante años o décadas o vidas enteras. Y mientras tanto, mientras la civilización construye monumentos a la complejidad y celebra la dificultad como virtud, mientras los buscadores persiguen conocimiento cada vez más esotérico y técnicas cada vez más elaboradas, el universo ha estado susurrando la misma verdad simple desde el momento en que la primera conciencia emergió en el campo cuántico. La realidad responde a tu estado de ser con la inmediatez perfecta e instantánea de un espejo reflejando la luz que lo toca. No hay demora entre causa y efecto en el nivel cuántico fundamental. No hay proceso que deba completarse secuencialmente. No hay pasos que deban seguirse en orden específico. No hay requisitos previos que deban satisfacerse antes de que la transformación sea posible. Hay solamente correspondencia absoluta y perfecta entre frecuencia interna y experiencia externa, tan inmediata que desafía la comprensión temporal, tan simple que la mente entrenada durante décadas en la adoración de la complejidad la rechaza instintivamente como demasiado fácil para ser verdadera, demasiado directa para ser poderosa, demasiado accesible para ser valiosa. Si estás aquí en este momento exacto, si tu conciencia ha colapsado de entre todas las posibilidades infinitas en estas palabras específicas, en este punto preciso del tiempo desplegándose momento a momento, comprende algo que trasciende completamente la noción de casualidad o coincidencia. El campo cuántico mismo, esa matriz invisible de potencial puro,
del cual emerge toda experiencia manifiesta. Se reorganizó a través de innumerables variables entrelazadas para crear este encuentro específico entre tu conciencia y este mensaje. No es lenguaje poético o metafórico, es descripción literal y exacta de cómo funciona la realidad cuando se observa desde la perspectiva correcta, cuando se ve con los ojos de la física cuántica en lugar de la percepción condicionada. Cada pensamiento que atravesó el espacio de tu mente hoy, cada decisión aparentemente trivial o insignificante que tomaste desde que despertaste esta mañana, cada distracción que seguiste o evitaste, cada impulso que honraste o ignoraste, cada conversación que tuviste o no tuviste, cada camino que elegiste o rechazaste, absolutamente todo, fue el universo desplegándose en patrones específicos para orquestar las condiciones precisas y exactas que harían posible que este mensaje alcanzara tu conciencia exactamente cuando tu frecuencia vibratoria es receptiva a recibirlo genuinamente. No cuando eras más joven y lo habrías malinterpretado como fantasía sin fundamento. No en el futuro cuando quizás la urgencia del momento haya pasado y la oportunidad se haya cerrado. Ahora, en este instante eterno del presente, donde la simplicidad puede finalmente penetrar las defensas elaboradas y sofisticadas que el condicionamiento cultural ha construido como murallas protectoras alrededor de la verdad desnuda y vulnerable. Permanece presente hasta el final de este viaje y no solamente entenderás intelectualmente por qué la manifestación cuántica es tan extraordinariamente simple que la mayoría de las personas la complica instintivamente hasta volverla completamente inoperante, sino que experimentarás el reconocimiento visceral y directo, sentido en el cuerpo, no solo comprendido en la mente, de por qué tú mismo, sí, precisamente tú con toda tu búsqueda sincera y esfuerzo genuino, has estado evitando practicarla conscientemente, a pesar de saber intelectualmente que funciona, a pesar de haber leído los libros y escuchado las enseñanzas y comprendido los conceptos. Descubrirás los mecanismos psicológicos exactos, precisos y específicos que operan bajo el nivel de conciencia ordinaria para convertir la simplicidad en complejidad artificial, la claridad en confusión protectora, la manifestación instantánea en proceso interminable que nunca llega a completarse. Y más importante que cualquier comprensión intelectual, reconocerás con claridad meridiana cómo puedes comenzar a practicar la manifestación cuántica verdadera inmediatamente, en este mismo instante, sin esperar a dominar técnicas elaboradas, sin necesidad de preparación extensa que te mantenga perpetuamente preparándote sin nunca comenzar realmente, sin absolutamente nada, excepto la disposición brutal y sin concesiones de soltar todo lo que crees saber, sobre cómo debe funcionar la creación consciente de la realidad. Todo el conocimiento acumulado que paradójicamente se ha convertido en obstáculo en lugar de ayuda. Esta no es otra explicación teórica, más para coleccionar en el museo mental de conceptos interesantes pero no aplicados. Es la invitación directa, inmediata y sin mediación a experimentar de primera mano la mecánica fundamental de tu propia existencia, consciente, operando en tiempo real, colapsando posibilidades en actualidades en cada momento que existe. Si algo en las profundidades más íntimas de tu ser, más allá de la superficie de pensamientos y emociones fluctuantes, reconoce que este momento tiene peso específico y significado particular, si sientes esa quietud peculiar y distintiva que precede a los insights genuinos que cambian la trayectoria de una vida, esa suspensión momentánea del diálogo interno interminable que señala que algo más profundo y fundamental que la mente pensante está prestando atención completa, escribe en los comentarios una sola palabra que contiene universos: presente. No es ritual vacío ni gesto simbólico sin consecuencias. Es el primer acto de manifestación verdaderamente consciente. Es la declaración directa al campo cuántico de que estás disponible, receptivo y dispuesto a recibir lo que siempre ha estado esperándote pacientemente, oculto no en complejidad inaccesible, distante en el tiempo o el espacio, sino en simplicidad inmediata, tan cerca que no puedes verla, tan obvia que la pasas por alto, tan directa que la mente la rechaza,
porque no puede controlarla a través de técnicas, solo puede rendirse a ella completamente: la física cuántica. Esa rama revolucionaria de la ciencia que estudia la realidad en su nivel más fundamental y elemental, más allá de las apariencias superficiales de solidez y separación, descubrió algo que sacudió violentamente los cimientos mismos del materialismo científico que había dominado el pensamiento occidental durante siglos. Descubrió que la materia, esa sustancia que parece tan sólida e indiscutible cuando la tocas, no es realmente sólida en absoluto, que las partículas subatómicas que componen todo lo que existe, desde las estrellas más distantes hasta las células de tu cuerpo, no existen en ubicaciones específicas y determinadas hasta que alguien, alguna conciencia, las observa directamente. Que antes de la observación consciente, una partícula fundamental no está en ningún lugar específico, sino que existe en lo que los físicos llaman superposición, un estado extraordinario y contraintuitivo donde literalmente es todas las posibilidades simultáneamente, ocupando todos los lugares posibles al mismo tiempo, sin estar comprometida con ninguna ubicación particular. Es probabilidad pura en estado fluido. Es potencial no colapsado flotando en el océano de posibilidad infinita. Es la realidad en su forma más fundamental antes de que la observación, consciente, la solidifique en experiencia específica. Y solamente cuando un observador consciente, un ser con capacidad de atención deliberada, dirige su conciencia hacia la partícula, cuando la mira directamente, cuando la mide con instrumentos, solamente entonces colapsa instantáneamente, en una fracción infinitesimal de segundo, de todas las posibilidades simultáneas a una actualidad específica singular. La observación consciente no descubre una realidad que ya existía independientemente, esperando ser encontrada. La observación consciente literalmente crea la realidad observada en el acto mismo de observar. El científico en el laboratorio no es testigo neutral e imparcial de un universo objetivo que existe independientemente de su observación. Es participante activo y esencial en la creación misma de lo que estudia. Sin su observación, las partículas permanecen en superposición. Con su observación, colapsan en especificidad. La diferencia entre potencial y actualidad es la presencia de conciencia observadora. Esta no es filosofía especulativa o teoría metafísica sin fundamento. Es resultado experimental verificable, repetible y consistente que ha sido demostrado miles de veces en laboratorios alrededor del mundo. El famoso experimento de la doble rendija, realizado por primera vez hace más de un siglo y repetido en variaciones infinitas desde entonces, lo demuestra con claridad que no admite negación. Cuando nadie observa por cuál rendija pasa un electrón individual, cuando no hay conciencia prestando atención al proceso, el electrón se comporta como onda de probabilidad pura y literalmente pasa por ambas rendijas simultáneamente, interfiriendo consigo mismo como las ondas en el agua, creando patrones de interferencia en la pantalla detectora que solo son posibles si el electrón atravesó ambas rendijas al mismo tiempo. Pero cuando alguien observa, cuando algún instrumento de medición registra por cuál rendija pasa, cuando la atención consciente se enfoca directamente en el electrón durante su viaje, instantáneamente, sin demora medible, colapsa de comportamiento de onda a comportamiento de partícula y pasa por una rendija o la otra, nunca por ambas, como si la partícula tuviera que elegir un camino específico en el momento en que es observada. La diferencia entre comportamiento de onda y comportamiento de partícula, entre posibilidad y actualidad, entre potencial y manifestación, no es propiedad inherente del electrón mismo. Es función directa de la presencia o ausencia de observación consciente. La realidad literalmente cambia su naturaleza fundamental basándose en si es observada o no por una conciencia. Y lo que es válido para electrones individuales en laboratorios es válido para absolutamente todo lo que existe en el universo, porque todo sin excepción está hecho de lo mismo en el nivel más fundamental. Campos de energía oscilante que la conciencia colapsa en experiencias específicas, momento tras momento tras momento, en sucesión continua.
Pero aquí está la parte que los libros de texto de física cuántica explican con precisión matemática, sin comprender completamente o sin estar dispuestos a admitir públicamente las implicaciones existenciales profundas y transformadoras. Si esto es verdad en el laboratorio controlado, si la observación consciente colapsa partículas de potencial a actualidad en experimentos científicos, entonces es igualmente verdad en la vida cotidiana, en tu existencia momento a momento. Si la observación consciente de un científico colapsa electrones en ubicaciones específicas, entonces tu observación consciente de tu vida está colapsando el campo cuántico infinito de tu existencia en experiencias específicas en cada instante. No solo a veces cuando practicas técnicas especiales de manifestación, no solo cuando estás meditando o visualizando o afirmando, siempre, constantemente, inevitablemente, cada segundo de tu existencia consciente, estás observando la realidad desde cierto estado de ser, y esa observación está colapsando posibilidades infinitas en actualidades específicas que experimentas como tu vida. La pregunta crucial, la pregunta que transforma todo cuando finalmente se hace con honestidad completa, no es si estás manifestando tu realidad. Estás manifestando siempre, sin excepción, sin posibilidad de no manifestar. La pregunta real es si estás manifestando consciente o inconscientemente, deliberadamente desde elección presente o automáticamente desde programación pasada, como creador despierto o como sonámbulo reproduciendo patrones heredados. Tu vida en este momento exacto, con todas sus circunstancias específicas, todas sus relaciones particulares, todas sus condiciones financieras actuales, todos sus desafíos presentes, absolutamente todo, sin excepción, es manifestación perfecta y precisa. No solo las partes que te gustan y de las cuales te sientes orgulloso, no solo los éxitos que celebras y los logros que exhibes, todo, cada aspecto singular de tu experiencia actual, es el resultado inevitable de infinitas posibilidades cuánticas colapsadas a través del tiempo en esta configuración específica que llamas tu vida. Y el agente que colapsó esas posibilidades, el observador que solidificó el potencial en actualidad, no fue el destino ciego, no fue la suerte aleatoria, no fue el universo caprichoso decidiendo arbitrariamente qué darte y qué negarte según su voluntad misteriosa. Fuiste tú, tu conciencia observadora, tu atención enfocada o desenfocada, tu estado de ser fundamental, operando como el campo magnético invisible que atrae ciertas posibilidades hacia manifestación, mientras repele otras hacia el reino de lo no experimentado. Pero aquí está el secreto que cambia absolutamente todo cuando se comprende no solo intelectualmente, sino visceralmente. El reconocimiento que divide la vida en antes y después. El colapso cuántico, de posibilidad en experiencia, no está sucediendo a ti como si fueras víctima pasiva de fuerzas externas. Está sucediendo a través de ti porque eres el agente activo del proceso. No eres receptor impotente de una realidad creada por poderes externos. Eres el punto focal de conciencia que está colapsando el campo cuántico infinito en experiencia específica, con cada acto de observación consciente e inconsciente, deliberada y automática, elegida y heredada. La manifestación cuántica, cuando se despoja de todas las elaboraciones místicas y complicaciones innecesarias, no es hacer que algo suceda a través de fuerza de voluntad o técnicas mágicas. Es reconocer que ya está sucediendo, que siempre ha estado sucediendo, que nunca ha dejado de suceder y volverse consciente del proceso para poder dirigirlo deliberadamente en lugar de permitir que se ejecute automáticamente. Es como descubrir repentinamente que has estado conduciendo un automóvil toda tu vida, pero con los ojos vendados, sin ver el camino, reaccionando solo al sonido del motor y la sensación de movimiento, chocando con obstáculos y preguntándote por qué el viaje es tan difícil, sin saber que podrías simplemente quitarte la venda de los ojos y ver exactamente hacia dónde te diriges. El automóvil siempre estuvo completamente bajo tu control. El volante siempre estuvo en tus manos. Los pedales siempre respondieron a tus pies, solo que no sabías que estabas conduciendo. Creías sinceramente que eras pasajero impotente
en un vehículo controlado por fuerzas misteriosas y caprichosas más allá de tu influencia. Y en esa creencia fundamental, en esa identificación profunda con el rol de pasajero sin poder, manifestabas perfectamente la experiencia de no tener control, de ser arrastrado por la vida, de reaccionar a circunstancias en lugar de crearlas, confirmando así la creencia original que generó la experiencia en primer lugar, creando un bucle perfecto de autoperpetuación. La simplicidad radical y absoluta de la manifestación cuántica se reduce a una ecuación tan directa y elemental que la mente entrenada en complejidad la complica instintivamente como mecanismo de defensa. Tu estado de ser fundamental colapsa el campo cuántico infinito de posibilidades en experiencias específicas que coinciden vibracionalmente con ese estado, no con lo que deseas conscientemente, no con lo que piensas superficialmente, no con lo que visualizas elaboradamente, no con lo que afirmas repetitivamente, con lo que eres en el nivel más profundo, más auténtico, más fundamental de tu existencia, en el lugar donde no hay máscaras ni pretensiones, donde no hay actuación para audiencias externas, donde solo existe el ser desnudo en su verdad cruda. El campo cuántico es perfectamente neutral, absolutamente imparcial, completamente sin juicio. No favorece a nadie, no castiga a nadie, no tiene preferencias ni prejuicios, simplemente refleja. Como un espejo perfecto que devuelve exactamente la imagen que se le presenta sin distorsión ni interpretación. El campo cuántico devuelve exactamente la frecuencia vibratoria que transmites desde tu estado de ser fundamental. Si transmites miedo en el nivel profundo de tu ser, recibes experiencias que evocan más miedo, confirmando y reforzando la frecuencia original. Si transmites amor auténtico, recibes experiencias que evocan más amor, expandiendo la frecuencia. Si transmites carencia y escasez, recibes situaciones que confirman carencia y escasez, perpetuando el patrón. Si transmites abundancia y suficiencia, recibes circunstancias que confirman abundancia y suficiencia, multiplicando la experiencia. No porque el universo te premie cuando eres bueno o te castigue cuando eres malo, simplemente porque así funciona la física fundamental de la conciencia, interactuando con el campo cuántico de posibilidad infinita. Es ley natural tan inevitable como la gravedad, tan consistente como la termodinámica, tan confiable como cualquier principio científico verificable. Entonces la pregunta que nadie realmente quiere hacer, la pregunta que expone toda la estructura elaborada de autoengaño y evasión, es esta que corta como cuchillo a través de todas las justificaciones. Si la manifestación cuántica es tan extraordinariamente simple como encarnar un estado de ser específico y permitir que el campo cuántico refleje ese estado en experiencias manifestadas, ¿por qué casi nadie en el planeta la practica conscientemente? ¿Por qué la mayoría de las personas pasa su vida entera, décadas completas, manifestando inconscientemente, perpetuando patrones que no desean, creando experiencias que deploran sinceramente, atrayendo situaciones que evitarían desesperadamente si pudieran, repitiendo los mismos ciclos dolorosos generación tras generación? La respuesta superficial sería que no saben cómo funciona la manifestación, que carecen del conocimiento necesario. Pero esa respuesta no resiste examen en la era de información infinita, donde casi todos han escuchado sobre ley de atracción, física cuántica, poder del pensamiento, manifestación consciente. La respuesta verdadera, la que nadie quiere admitir porque es profundamente incómoda y desafiante, es mucho más perturbadora. Practicar la manifestación consciente requiere admitir algo que el ego evita con todas sus estrategias de defensa sofisticadas. Requiere admitir sin escape ni concesiones que tu vida actual, exactamente como es en este momento, con todas sus imperfecciones y desafíos, es manifestación perfecta de tu estado de ser hasta este punto, no de tus deseos declarados conscientemente, no de tus intenciones superficiales que compartes con otros, no de tus visualizaciones elaboradas que practicas ocasionalmente, de tu estado de ser fundamental, tu frecuencia vibratoria dominante, la transmisión electromagnética que emanas cuando todas las máscaras sociales caen y estás completamente solo,
contigo mismo en la oscuridad silenciosa, sin observadores externos ante quienes actuar. Ese estado auténtico, ese ser verdadero que habita muy por debajo de las capas de personalidad cuidadosamente construida para navegar el mundo social, es lo que el campo cuántico lee con precisión absoluta e inquebrantable. Y admitir que tu realidad actual refleja ese estado con exactitud perfecta significa soltar todas las historias elaboradas sobre por qué tu vida es como es. Significa renunciar a la narrativa confortable de víctima que explica el sufrimiento como causado exclusivamente por fuerzas externas más allá de tu control. Significa aceptar responsabilidad completa, no como culpa opresiva, sino como poder creativo que has estado ejerciendo inconscientemente durante años o décadas, y puedes comenzar a ejercer conscientemente en cualquier momento que elijas genuinamente. Esta admisión es absolutamente aterradora para la estructura del ego, porque si eres verdaderamente responsable de tu realidad manifestada, entonces no hay nadie más a quien culpar por las circunstancias que no deseas. Si eres genuinamente el creador de tu experiencia, entonces no puedes seguir esperando pasivamente que condiciones externas cambien mágicamente para que puedas finalmente permitirte ser feliz o próspero o amado. Si tu estado de ser determina directamente tu realidad manifestada, entonces el trabajo fundamental no es cambiar el mundo exterior, no es manipular circunstancias, no es controlar a otras personas, sino cambiar el ser interno desde el cual observas y experimentas todo. Y cambiar el ser genuinamente, no superficialmente, con afirmaciones vacías, sino en el nivel profundo donde la transformación real ocurre, requiere estar dispuesto a morir a la identidad que has construido cuidadosa y laboriosamente durante décadas enteras. Requiere soltar quien has pretendido ser para sobrevivir en el mundo y permitir que emerja quien realmente eres en esencia. Y esa muerte, aunque es muerte de ilusión no de realidad, aunque es disolución de falso yo no de verdadero ser, se experimenta como aniquilación completa para la estructura del ego que ha llegado a creer sinceramente que es tu identidad verdadera. Por eso la gente complica la manifestación sistemáticamente, por eso buscan técnicas cada vez más elaboradas que prometen resultados sin transformación interna. Por eso estudian procesos cada vez más extensos que les dan algo que hacer durante años sin tener que cambiar realmente. Por eso acumulan conocimiento cada vez más esotérico que los hace sentir especiales sin requerir vulnerabilidad genuina. Porque mientras buscan, mientras estudian, mientras se preparan interminablemente, pueden evitar el momento de verdad donde tienen que mirar directamente sin filtros protectores a su estado de ser actual y admitir con honestidad brutal qué están realmente transmitiendo al campo cuántico. Pueden mantener la ilusión reconfortante de que están trabajando diligentemente en manifestación sin tener que hacer el trabajo interno real que la manifestación verdadera requiere inevitablemente. Transformación radical de identidad, muerte del falso yo, nacimiento del ser auténtico. Pueden coleccionar información sin fin, sin implementar cambio genuino. Pueden entender intelectualmente con sofisticación impresionante, sin encarnar prácticamente ni un solo principio. Y el campo cuántico, neutral y preciso, simplemente refleja eso de vuelta a ellos. Búsqueda interminable que nunca llega a destino. Estudio perpetuo que nunca produce manifestación real, porque el buscador fundamental no cambió en absoluto, solo acumuló conceptos adicionales sobre manifestación sin transformar el estado de ser que determina qué se manifiesta realmente. Cada pensamiento es como una piedra arrojada en el lago del universo. Lo que llamas destino son solo las ondas regresando a ti, pero observa con honestidad brutal cómo funciona tu mente en este momento. ¿Cuántas piedras estás arrojando conscientemente versus cuántas se arrojan automáticamente sin tu participación deliberada? ¿Cuántos de tus pensamientos son elegidos activamente, seleccionados de entre múltiples opciones como actos conscientes de creación, versus cuántos surgen de programación heredada que opera en piloto automático, miedos no examinados que se reproducen en bucle,
creencias instaladas antes de que tuvieras capacidad de cuestionarlas, narrativas sobre ti mismo y el mundo que aceptaste de autoridades externas cuando eras demasiado joven para discernir verdad de condicionamiento. La mayoría de las personas no están pensando genuinamente, están siendo pensadas por patrones antiguos, no están creando pensamientos frescos, están siendo habitadas por pensamientos que se repiten automáticamente, generando las mismas emociones predecibles, produciendo las mismas decisiones repetitivas, creando las mismas experiencias en bucle interminable que llaman vida, pero que es realmente solo repetición de patrones antiguos proyectados hacia el futuro, sin innovación ni evolución. Y esos patrones automáticos están manifestando perfectamente, están colapsando el campo cuántico, momento a momento, con precisión inquebrantable. Solo que están colapsando las mismas posibilidades una y otra vez, porque el observador fundamental no cambió. Es como ver la misma película en reproducción en bucle infinito y preguntarse por qué la historia nunca cambia, por qué los personajes nunca evolucionan, por qué el desenlace siempre es el mismo. La historia nunca cambia, porque sigues reproduciendo la misma película desde la misma conciencia. Cambiar la historia requiere cambiar la película. Y en el contexto de la manifestación cuántica, cambiar la película significa cambiar el observador, transformar el estado de ser, modificar la frecuencia fundamental desde la cual observas y experimentas la vida momento a momento. Esto es simple en concepto, pero profundamente desafiante en práctica, porque la mayoría de las personas no tiene idea de qué estado están realmente encarnando debajo de la superficie de la conciencia ordinaria. Creen sinceramente que son sus pensamientos conscientes, sus deseos declarados, sus intenciones superficiales que comparten en conversaciones o escriben en diarios. Pero el campo cuántico no lee el nivel superficial de la mente consciente. Lee el subconsciente profundo, donde habitan las creencias fundamentales no examinadas que forman la base de tu percepción de realidad, los traumas no procesados que distorsionan tu respuesta a eventos presentes, los miedos heredados de generaciones anteriores que nunca fueron tuyos, pero que adoptaste como propios. Las conclusiones que sacaste sobre la vida y tu lugar en ella cuando tenías 5 o 7 o 10 años y nunca revisaste conscientemente a pesar de que ahora tienes 30 o 40 o 60 años y una comprensión completamente diferente. Ese nivel subterráneo profundo que opera completamente fuera del alcance de la conciencia normal, fuera de la luz de la atención ordinaria, es lo que determina tu frecuencia vibratoria dominante. Y cambiar ese nivel no se hace con afirmaciones repetidas mecánicamente. Se hace con trabajo interno que la mayoría evita porque es genuinamente incómodo, confrontativo en extremo. Requiere honestidad sin concesiones sobre quién has sido realmente versus quién has pretendido ser, sobre qué crees realmente en el fondo de tu ser versus qué dices que crees en conversaciones sociales. La manifestación cuántica expone sin piedad la brecha entre identidad declarada e identidad encarnada, entre lo que dices que quieres y lo que realmente crees merecer en el nivel donde la creencia opera sin palabras, entre la imagen que proyectas cuidadosamente hacia el mundo y el estado que emanas desde el centro de tu ser, y cerrar esa brecha, hacer que estos niveles se alineen en coherencia perfecta no es técnica que se aprende en un seminario. Es integridad que se forja en el fuego de la autoconfrontación honesta. Es alineación donde todos los niveles de tu ser, consciente y subconsciente, pensamiento declarado y emoción sentida, palabra hablada y acción tomada, todo fluye en la misma dirección sin contradicción interna, sin fragmentación, sin partes de ti tirando en direcciones opuestas. Cuando hay coherencia total absoluta, cuando cada nivel de tu existencia transmite la misma frecuencia sin distorsión, la manifestación es inevitable e instantánea, porque no hay resistencia interna contrarrestando la señal. Cuando hay contradicción y fragmentación, cuando diferentes partes transmiten frecuencias opuestas, la manifestación es caótica y confusa, porque el campo cuántico recibe señales contradictorias y produce experiencias mixtas que reflejan esa incoherencia.
Simple física de coherencia versus incoherencia, aplicada al campo de conciencia, creando experiencia. Tu cuerpo entiende esto intuitivamente en un nivel que trasciende el pensamiento verbal. Es una antena electromagnética extraordinariamente sofisticada, transmitiendo y recibiendo señales constantemente sin que tengas que pensarlo conscientemente. Tu corazón genera un campo electromagnético que puede ser medido con instrumentos sensibles a varios metros de distancia de tu cuerpo físico, miles de veces más poderoso en amplitud que el campo generado por tu cerebro pensante. Y ese campo cardíaco lleva información codificada en patrones electromagnéticos sobre tu estado emocional real y auténtico, no el que finges sentir para mantener las apariencias sociales, sino el que realmente sientes en la privacidad de tu experiencia interna. Lleva información sobre tus creencias más profundas y fundamentales, las que operan silenciosamente bajo el nivel de pensamiento consciente, como el sistema operativo invisible que ejecuta los programas que sí puedes ver. Lleva información sobre tu nivel de coherencia interna, si todas las partes de ti están alineadas en la misma dirección o si estás fragmentado en contradicciones que te desgarran internamente. Esa información se transmite al campo cuántico que te rodea e interpenetra en cada latido de tu corazón, en cada respiración que tomas, en cada momento de existencia consciente e inconsciente. Y el campo cuántico responde a esa transmisión electromagnética con precisión perfecta e invariable, sin importar lo que digas con palabras habladas o lo que pienses con tu mente consciente superficial. Responde a la frecuencia real que transmites desde el nivel más profundo de tu ser. Por eso puedes repetir afirmaciones de abundancia 1000 veces al día durante meses o años y seguir experimentando carencia financiera crónica. Porque mientras tu boca pronuncia palabras sobre abundancia, tu corazón transmite frecuencia de carencia. Mientras tu mente consciente visualiza prosperidad en sesiones de meditación, tu subconsciente irradia indignidad fundamental que dice, no merezco tener más. Mientras tu personalidad construida pretende confianza ante otros, tu ser fundamental debajo de todas las máscaras emana miedo existencial. Y el campo cuántico no se engaña con la actuación superficial por convincente que parezca externamente. Lee directamente la frecuencia fundamental auténtica y responde precisamente a eso, no a las palabras ni a las imágenes mentales, sino al estado de ser real. No es que la manifestación no funcione como principio universal, es que está funcionando perfectamente, reflejando tu estado real, no tu estado pretendido, manifestando lo que realmente eres, no lo que desearías ser, colapsando posibilidades que coinciden con tu frecuencia dominante, no con tus deseos superficiales ocasionales. La verdadera manifestación cuántica, despojada de todas las distorsiones y malentendidos populares, no es hacer que algo llegue desde afuera hacia tu realidad actual. Es convertirte tan completamente en la frecuencia vibratoria de lo que deseas experimentar que el campo cuántico no tiene opción más que colapsar en experiencias que coinciden con quien te has vuelto. No atraes abundancia como si fuera algo separado de ti, que debe viajar desde algún lugar distante. Te vuelves abundancia encarnada, y la abundancia externa, en forma de dinero y oportunidades y recursos, aparece automáticamente como reflejo inevitable de esa realidad interna transformada. No atraes amor desde afuera como si estuviera en escasez y tuvieras que competir por él. Te vuelves amor viviente en cada acción y palabra y pensamiento, y las relaciones amorosas emergen naturalmente como manifestación externa de tu estado interno. No atraes éxito como meta distante que alcanzar, te vuelves éxito en tu forma de ser, en tu manera de pensar, en tu calidad de acción momento a momento, y los logros externos visibles son simplemente consecuencias inevitables de operar consistentemente desde esa frecuencia elevada. Esto requiere algo que la mayoría evita con todas sus estrategias sofisticadas de evasión: honestidad radical, sin concesiones sobre el estado de ser actual. No el estado que finges tener para impresionar a otros o mantener cierta imagen social. No la personalidad cuidadosamente cultivada que presentas al mundo como máscara protectora. El estado real, crudo, sin filtros ni adornos que transmites cuando estás completamente solo, cuando nadie te observa externamente,
cuando todas las máscaras sociales caen porque no hay audiencia ante la cual actuar y solo quedas tú contigo mismo en la oscuridad silenciosa de la noche donde no hay posibilidad de engaño. Ese estado desnudo, ese ser auténtico despojado de todas las pretensiones y defensas, es lo que el campo cuántico lee con sus sensores infinitamente precisos. Ese estado es lo que manifiestas inevitablemente. Y mirarlo directamente sin flinchear, admitir qué es realmente sin historias que lo justifiquen o expliquen, aceptar cómo se siente en el cuerpo sin narrativas mentales que lo suavicen, es el primer paso absolutamente necesario hacia la transformación genuina que cambia manifestación. El universo no te habla con palabras ni te envía mensajes escritos en el cielo. Te habla con la vida que experimentas momento a momento. Cada situación es mensaje directo. Cada circunstancia es comunicación clara. Cada experiencia es el campo cuántico mostrándote con precisión perfecta exactamente qué frecuencia estás transmitiendo desde tu estado de ser fundamental. ¿No te gusta el mensaje que estás recibiendo? Cambia la transmisión que estás enviando. ¿No te gusta la realidad que estás experimentando? Cambia el observador que está colapsando esa realidad. ¿No te gusta tu vida tal como es? Cambia tu ser desde el cual esa vida emerge. Simple, directo, sin excepciones, sin escapatorias, sin nadie más a quien responsabilizar. Con todo el poder creativo en tus manos, si finalmente estás dispuesto a usarlo conscientemente. No llegaste aquí por casualidad ciega o coincidencia aleatoria sin significado. Este mensaje fue calibrado específicamente para tu frecuencia vibratoria única, transmitido a través de las infinitas posibilidades cuánticas para encontrarte exactamente cuando puedes recibirlo genuinamente, cuando tu conciencia está suficientemente abierta para que la simplicidad pueda penetrar finalmente la complejidad defensiva, cuando estás finalmente listo para que la verdad desnuda sea vista sin las distorsiones del condicionamiento acumulado. La pregunta ahora no es si entiendes intelectualmente. La pregunta es si practicarás realmente, si permitirás que la simplicidad reemplace la complejidad, si dejarás que el ser reemplace al hacer, si te rendirás finalmente a la verdad de que la manifestación cuántica no es secreto esotérico, que se aprende en cursos avanzados, sino naturaleza fundamental, que se recuerda, no técnica compleja, que se domina a través de años de práctica, sino esencia, que se encarna en cada momento eterno de la hora infinito, donde todo el poder de creación consciente espera pacientemente ser reclamado o ignorado, usado deliberadamente o desperdiciado inconscientemente, reconocido finalmente o negado una vez más.